¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que todos muy, pero muy bien. Nosotros retomando el espejo como todos los días, como todas las semanas, intentando conocer aquellas personalidades que nos alumbran y cuyos reflejos eh, se multiplican en nuestro espejo. Por eso hoy ya estamos en contacto con la licenciada en bioquímica Mónica Vilche-Claps. Ella ha incursionado en una cantidad de conocimientos y de caminos internos y externos. En ese caminar está hoy convocada por nosotros para conversar sobre la Cábala o Kabbalah, esto que viene a ser como una interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento y que le permite al conocedor, digamos, conocer más sobre el mundo, el universo, las personalidades, los seres humanos, nuestros caminos, etc. Estoy recibiendo con muchísimo gusto, Mónica o Mona, para los conocidos. Muchas gracias, Raquel, por la invitación. Buenas tardes a todos, a la audiencia. Y bueno, es un placer estar acá compartiendo estos temas tan interesantes. Bien, como una bioquímica, digamos, desde el área científica, más científica, desemboca en estos saberes, estudia, por ejemplo, la Kabbalah. Bueno, o sea, en realidad la ciencia o las ciencias más químicas, físicas, o las ciencias sociales, antropológicas, y también las preguntas místicas sobre el universo, quizás tengan en los mismos lugares las mismas preguntas, pero con diferentes respuestas, ¿no? Y que ambas son válidas, como que uno es el conocimiento científico y el otro es más filosófico, espiritual, pero Claro. no se invalidan. Y creo que el hombre siempre se ha preguntado a través del tiempo sobre el origen, sobre su lugar en el universo, sobre fenómenos naturales, y ha creado un montón de maneras de conocer y ha llegado a respuestas dependiendo de la época en que se las preguntó, ¿no? Por ejemplo, los mitos fueron en un momento, sirvieron para el hombre para responder a esos interrogantes. También las religiones hasta el día de hoy responden esos interrogantes a través de la revelación, a través de la alegoría, ¿no? Y luego, en realidad, la ciencia vino como después, en realidad. Después de los mitos, por ejemplo, en Grecia, en el siglo VII a.C., hubo como debido a que Grecia empezó como a conectarse con otras culturas, y la situación geopolítica era diferente, empezaron a cambiar el mitos por el logos, y bueno, ahí se empezaron a fundamentar con argumentos que tenían en base la razón. Y ahí nació la filosofía y la ciencia. Claro, en todo caso, todo lo que me relata desde la ciencia, la filosofía, digamos lo más místico, en realidad están todos buscando respuestas Sí, exacto. a cosas desconocidas. Por ejemplo, la religión y los mitos seguramente a la humanidad o a quienes profesan digamos, esas religiones, esas creencias, le dará ciertas certezas, pero en realidad la pregunta reiterativa y recurrente es quiénes somos, cuál es nuestro papel aquí en la Tierra, como dicen algunos místicos dicen que estamos en un viaje del alma en este viaje humano, ¿no? Pero Desjardins creo que era que decía eso. Pero en realidad todos, ciencia, filosofía y mística, por poner una cosa grande, están atrás de lo mismo, ¿no? Claro. Develar los misterios. ¿Qué has podido
develar? ¿A qué misterios te has acercado? Bueno, está bueno eso, como que uno se acerca al misterio tanto desde la ciencia o desde la religiosidad, ponele, porque puede ser desde la religiosidad, no implica una institución, ¿no? El sentimiento religioso puede ser en uno mismo sin tener que estar ligado a una institución religiosa. Ese acercarse a ese conocimiento, por ejemplo, en la ciencia, supongo yo, que más en la física cuántica, ¿no? Acercarse como al borde del conocimiento, donde vos querés ir más allá, ¿no? Como decir, bueno, y acá que encontré, y te cambian todos los paradigmas, ¿no? Entonces volvés de vuelta con eso y otra vez te planteas nuevas cosas que parecen imposibles, y en la mística también pasa eso, en el camino espiritual, ¿no? Porque uno lo va usando para ir creciendo, para ir puliendo las aristas que están medias como defectuosas, o para potenciar una virtud, una capacidad, y también para pulir las que tenés que pulir, y en ese camino espiritual uno va conociéndose, y como que va irrigando ese cuerpo espiritual. Claro, se necesitan determinados detalles, datos, porque no todos, porque todos somos diferentes. Sí, claro. Hay varios relatos de la realidad. Todos tenemos un relato, o sea, la verdad absoluta no la podemos conocer. O sea, que bien como la ciencia también, la ciencia no tiene verdades absolutas, por ejemplo. Tiene verdades transitorias y trabaja con hipótesis falsables. O sea, eso es el método científico, la búsqueda del error, y ahí va llegando a unas verdades transitorias que luego las va cambiando por otras. Eso ha pasado a lo largo de los siglos. Y también el paradigma se va cambiando, ¿no? Cuando los resultados no coinciden con el paradigma que está actual, se cambia el paradigma. O sea que no hay una verdad absoluta en ciencias, tampoco filosóficamente, tampoco en la Cábala plantea verdades absolutas, sino que es uno el que se va a dar respuestas y preguntas y respuestas a sí mismo, es un método. Y en cuanto a la filosofía, ¿no? Que me parece más cercana a esto de la Cábala, es la filosofía kantiana, ¿no? Porque lo que Kant propone, que es como un giro, como fue el giro copernicano en su época, que sacó la Tierra del centro, y como que, ¿no? Te sacan la Tierra del centro, yo me imagino en aquella época, la gente donde estamos, me sacaste la Tierra del centro, no somos más el centro del universo, ¿no? Esas cosas que te hacen pensar, esos cambios de paradigma, que fue lo que hizo Kant, que dijo, bueno, Aristóteles decía, ¿cómo me conecto con la realidad? No, hay mucha similitud, la realidad, la real y la verdad, pero en realidad hay verdades relativas, no son absolutas. O sea, uno conoce, pero para Aristóteles uno conoce cuando hace la experiencia y de ahí capta la forma de la materia. Pero lo que vino a hacer Kant fue decir, no, la forma está a priori en el sujeto. Es el ser humano el que construye la realidad. Nunca el ser humano va a poder saber lo que es la cosa en sí misma. O sea, se le presenta el objeto y ahí le da la forma que ya tiene de las categorías de entendimiento que vienen a priori con el sujeto. Y para empeorar el asunto, el espacio-tiempo están en el sujeto, como el marco necesario para que la persona entienda, capte al objeto la forma, que ya viene con el ser humano. Entonces, como Kant Sí, es brutal, es increíble. pero la Kabbalah, ¿por qué te inclinaste a estudiar Kabbalah? Bueno, porque si bien en ciencias puedo ir por un camino, ese otro me queda como descubierto, ¿no? Esas otras preguntas que me quiero seguir haciendo o como ordenando para dónde ir, no sé, buscando un método, porque yo mis preguntas más filosóficas no las encontraba en la ciencia, ¿me explico? No era por ahí. Está bien, el método científico me parece genial, pero hay otras cosas del alma humana, ¿viste? Que están siempre como un Pepe Grillo ahí, preguntándote, bueno, y esto y aquello, y
Y esa religiosidad que te digo, que es hacerse preguntas, ¿no? Porque la religiosidad tiene que ver más con las preguntas que con las certezas, ¿no? Y bueno, Claro. eso me llevó a la cábala, a investigar un poco, y conocí a Mario Sabán, por un evento que hizo acá, y ahí, bueno, tomé clases con él, y terminé la maestría en cábala. O sea, sigo siendo aprendiz de cábala, pero bueno, ahora tengo algunas otras herramientas más para... Exacto. ¿Y por qué le llamas, por qué te gusta llamarle a la Kabbalah el camino del héroe? Sí, porque es como uno se siente como perdido en este mundo material que es Malkut, ¿no? En la cábala, capaz que es bueno que diga qué es cómo trabaja la cábala, como en dos universos: el universo Aleph, que es la letra Aleph, y el universo Bet. El universo Aleph es el universo de lo innombrable, de lo inefable, A lo ver, infinito. Aleph es la primera letra del abecedario hebraico. Sí, sí, Sí. exacto. Y Y tiene un luego valor, tiene un valor de 1. de uno. Y Luego, luego ese infinito se manifiesta, que eso está en el capítulo del Génesis, el Aleph se manifiesta la creación, todo el relato es el del Génesis, es cabalístico, y se llama el Mashet Bereshit. Cómo se crea desde el infinito la realidad fragmentada, ¿no? De espacio-tiempo, que sería la Bet. Si uno está en Bet, quiere decir que está en la fragmentación. Bueno, entonces ese universo se fue expresando en las dimensiones del árbol de la vida. O sea, para hacerlo medio resumido. O sea, todas esas esferas, no es que uno ande con las esferas así, sino son como representaciones de la claro, personalidad que cómo fuimos creados, ¿no? Con esas características, ¿por esas qué el dimensiones, árbol de la vida es tan importante para la Kabbalah? ¿Qué significa? que es como una escalera en realidad. Porque se utiliza en distintas cuestiones Prácticas, filosóficas en el árbol sí, de la sí, sí, vida. sí. Por ejemplo, raíz, tronco, ramas, follaje, copa, ¿tiene significado? Sí, claro, la raíz vendría a ser de donde viene el Keter. Ahora que tengo dibujado, Ahí entonces está. Bien, 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 bien. capaz que no se ve, pero Ponelo más cerca tuyo, adelante tuyo, al ladito tuyo. Acerca el cartel al lado tuyo. ahí, ¿se ve? Ahí se ve mejor. Sí, 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 sí. Y ahí Acá. mucho mejor. Ahí mucho mejor. Hace reflejo con la ventana, me parece. Hay una ventana, pero no importa, estamos haciendo televisión, ¿verdad? Bueno, Arriba tenemos Aleph, ¿no? acá sería la corona, el Keter, A que Keter. viene del Adán Kadmon, que es ese universo del Aleph. Se ve. Se Y ve, luego, se ve. esto sería la raíz, ¿no? Esto es el raigal. La copa sería acá, Malkut. O sea, Al revés de nuestra la, concepción de un árbol, ¿no? o sea, la raíz sería así, pero bueno, nosotros lo ¿Qué, analizamos en lo que va, como que va qué cayendo, significa que la raíz esté arriba? y bueno, como es arriba es abajo, bueno, lo macro y lo micro y todo eso. Entonces como que la expresión del infinito o Insof, que decimos en la mística judía, se fue expresando en estas esferas o sefirot, con diferentes características de nuestra personalidad. Y a medida que baja, digamos, a medida que sube, se va densificando, o sea, va perdiendo tiene menos divinidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Menos qué? Menos ¿Menos? características divinas. Ah, se va volviendo más burdo, más Sí, material, más denso le decimos, como que es más más denso. denso, denso, denso. Entonces cuando Bien, llegas a Malkut, o sea, tenés chispas de la divinidad en ahí todos los... está. Entonces, la idea es descubrir en Malkut la Keter, ¿no? Eso se trata la cábala, o sea, no es tanto voy a subir una escalera para llegar como, como es en la vida, como de las carreras.
No, yo voy a elevarme espiritualmente para entender que Keter está en Malkut. ¿Me explico? Un Que lo que poco. lo que está acá, que sería la representación de la divinidad, ponele, la puedo encontrar en Malkut. Puedo sacar de Malkut, o sea, es como de la sombra de uno sacar lo divino, una cosa así. Ajá, perfecto. O sea, vos vas a llegar acá en algún momento, pero eso como que no te puedes quedar ahí, en la divinidad, todo el tiempo, es un rato. O sea, eso te va a hacer tomar conciencia de lo que tenés que cambiar en Malkut. ¿Me explico? ¿Qué viene siendo? Y por ejemplo, voy a poner esto acá, Sí, te voy a dar un ejemplo de Malkut. De Malkut, por bien, ejemplo, primero que nada, esta parte del árbol es más que nada lo espiritual. Esto es lo bien, emocional, más psicológico, y esto es lo material. bien, Entonces, la conciencia en la cábala se obtiene con el conocimiento experiencial, con el conocimiento intuitivo que está en Josma y con el conocimiento racional. Como que no puedes dejar la cabeza por un lado y la experiencia por otro, ¿no? Tenés que conjugar, la intuición también, la intuición cuenta, ¿no? Todas las cosas intuitivas que tenemos, como proféticas, todo eso, lo tenemos que manejar junto con el entendimiento, perfecto. ¿no? Y bueno, te decía, para que tengas una idea, este es el yo material que está en Malkut. Luego viene, vamos a ver esta columna, para estudiarlo en columnas, por ejemplo. Esta columna de la misericordia, y esta es la columna de la fuerza, de la severidad. Y esta es la columna del equilibrio y la belleza. Bien, Entonces, acá está el yo representado con otras características que harían el yo total. El yo material, el yo egoico, el ego, las caretas que uno tiene, los personajes que uno representa, ¿no? La sí, personalidad. El yo interior, que es la belleza o Tiferet, sería ese yo interior, realmente, no el ego, ¿no? Lo que yo quiero ser realmente y no lo que aparento. Y bueno, luego cuando llego acá, hay una sefirá que está oculta, que es la que me va a permitir la experiencia ketérica, porque nunca llego a Keter. O sea, Keter es una corona, o sea, es vacío. Y acá está el reino. Yo tengo que juntar la corona con el reino. ¿Me explico? Entonces, perfecto. cuando estas dos, que son la intuición y la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, se pongan como de acuerdo en mis experiencias, voy a obtener un conocimiento, porque dat quiere decir conocimiento, que me va a permitir experimentar la totalidad, ese infinito que no lo veo en lo finito. Y con ese conocimiento, como que voy a quedar medio wow, ¿no? Como las experiencias de ayahuasca, por ejemplo, que se dan solo en Josma. La experiencia de ayahuasca generalmente se da solo acá y uno queda como que con la experiencia, ¿no? El árbol te permite como procesar la experiencia, no quedarte en esa experiencia y qué hago con ella. ¿Me explico? Claro, bien, Porque, y lo llevas acá a Malkut, donde vos tenés que pulir y equilibrar el árbol en todas las características de tu personalidad, claro. Poneme un ¿no? ejemplo, Mónica, poneme un ejemplo. Por ejemplo, la materia, ¿no? Malkut. Ahí se mueve todo lo que es la materia, por ejemplo, el desequilibrio viene por defecto o por exceso, ¿no? Por exceso sería solo ocuparme de lo material, ¿no? Que solo me interese lo material, como hay gente que solo vive comprando autos, casas, bueno, si tiene esa posibilidad, pero eso no hace la felicidad, ¿no? Ya tenemos mucha gente de Hollywood que no ha llegado, que tiene mucho acceso a la materia y sin embargo no es feliz, ¿no? Exacto. O sea, ese es un defecto por exceso. El defecto por, el,
el desequilibrio por defecto es cuando digo, bueno, yo soy espiritual, ahora me voy a quedar acá, me voy a sentar acá, me voy a poner a meditar, que no pago más la luz, no voy al supermercado, no cuido a mis hijos, porque yo soy espiritual y no necesito nada material. Eso tampoco es el equilibrio, ¿no? Uno puede hacerlo un rato, pero no puede hacerlo todo el tiempo, ¿no? Pues si no, la materia en la cábala es importante, ¿no? Hay otras prácticas que dicen, no, la materia es el problema, no. En la cábala la materia es algo que tenemos que equilibrar y no, no hay pecados por... O sea, es diferente. O sea, acá aceptamos la materia y es donde tenemos o sea, que moldearnos, es acá en la materia, ¿no? Por Porque ejemplo, la materia pondría en jaque, pondría en juego el crecimiento espiritual, digamos, es necesario porque de alguna forma claro, te desafía. claro, es donde uno aprende. Es donde uno tiene las experiencias, donde uno aprende. Sino que si no tengo experiencia física, experiencial, no voy a cambiar mis actitudes ni aprender nada, ¿no? Claro, Yo me exacto. acuerdo de la rayuela, porque la rayuela es como el árbol de la vida, ¿no? Uno se para Sí, acá y empieza a tirar la piedra. La piedra es uno, el alma de uno. Que al principio la vas golpeando. No digo que esté bueno pegar, pero digo, como que vas moldeando la piedra a medida que vas subiendo, ¿no? Y después cierto, volvés, viste que en la rayuela volvés saltando a la tierra, cierto. La tierra ¿no? y el cielo, ¿no? Claro, como que, por eso yo comento también que el nombre de Dios no es la creación. El nombre de Dios, Yuhei Van Hei, es en el espacio-tiempo, en la fragmentación acá. Porque no sé, o sea, no es que Yuhei Van Hei va a crear el árbol de la vida. Yuhei Van Hei es el árbol de la vida, ¿no? Es el dios antropomórfico, ¿no? De Ezequiel, del carro de fuego, de la Merkabah. Ese dios antropomórfico es el que se va a juntar con el dios más, con el Ein Sof, para no ponerle un nombre, porque cuando uno le pone un nombre, como que lo quiere como atrapar, y ya no tiene sentido. Vendría a ser como el universo creativo, como una cosa así. Eh, no es el infinito, o sea, es algo innombrable, inefable, Y un que nombre. no lo, o sea, porque ni siquiera es el universo este, No. Por no, eso creativo, porque, yo dije creativo como que está en permanente porque además, por creación. ejemplo, el Ein Sof puede estar creando otros universos como estos. Exacto, No es el exacto. único, no es el Claro. único. Contame para qué sirve este viaje. Para un estudioso como tú, tal vez para ti misma, para impartir, para digamos, compartir con otros el conocimiento. Pero, por ejemplo, para empezar, alguien que quiera empezar en esto, ¿tú necesitas datos de ese alguien? Por ejemplo, una fecha de nacimiento, un nombre, algo, o cómo No, se no, mueve? en realidad la cábala es un método para uno, ¿no? Es uno el que después que más o menos aprende cómo funciona el árbol, o sea, yo puedo enseñarle a alguien cómo funciona el árbol, como estoy haciendo ahora, capaz que más en profundidad en una reunión, ¿no? Pero esa persona después va a llevar el árbol de la vida a su situación. Es personal. O sea, por eso la cábala dice, eh, recibís en la experiencia del árbol de la vida aplicado a tu vida. O sea, no es que yo te vaya a dar lo que te falta, lo que no te falta, ¿no? Es uno mismo que tiene que hacer el recorrido. Exacto. La similitud, la misma palabra se emplea para cuando uno dice tengo una cábala, que no es lo mismo que cábala. Viene esta cábala, es decir, bueno, no sé, pasé por este lugar y entonces ahí tuve, esto es una cábala y voy a jugar a tal número, por poner algún ejemplo. No, o sea, en la mística judía, no, esta cábala, porque después, viste, como dijiste al principio, mucha gente usa este método para pila de cosas, ¿no? En la masonería se emplea esta cábala. No, ¿Y capaz que para no qué está la, acá.
¿Para qué la No, emplea la masonería? y para un crecimiento espiritual, personal, Ajá, ¿no? Para esto mismo que estamos hablando. ajá, para un crecimiento siempre personal. Sí, claro. Siempre personal, pero tú como conocedora y habiendo llegado a la maestría, ¿qué rol tienes con esto? ¿Solo transmitir tus conocimientos para que cada uno haga su viaje o también tienes otro rol? Sí, en realidad el místico judío lo que hace para sí mismo es lo que se llama o sea, la conexión con el infinito es el Debekut, ¿no? Esa conexión mística. Luego también está la Teshuvá, que es modificar, rectificar, ¿no? Mis aristas, rectificar, y a la vez lograr que otros puedan rectificar, ¿no? Que otros a través de este estudio de la Cábala puedan hacer su rectificación para llegar al Tikkun Olam, o sea, cuando de a poco todos van haciendo esta introspección y para mejorar para sí mismos, para su conocimiento, porque eso a la vez mejora el mundo, o sea, Claro, pero no es predictivo, no es no, como una tirada de carta, como un claro, no, tarot. es lo que te decía, alguien lo puede usar para otra cosa, para otro tipo, hay gente que lo usa con el tarot, pero nosotros desde la mística judía no, no lo aprendemos con el tarot. No quiere decir que no lo puedas aprender, o sea, eso es personal. Claro, durante muchísimo tiempo esto fue un conocimiento muy cerrado, ¿no? Muy poco conocido, muy poco transmitido. Es más, hay quienes dicen que Jesús mismo era un maestro cabalista, ¿no? Digo bien, sí. Sí, sí, la mística judía ya está mismo en las escrituras, ¿no? Por lo que te decía que el Mayet es el dios antropomórfico de la Merkabah, que la Merkabah en realidad cada uno la puede experimentar, ¿no? Pero luego se fue como puliendo más el asunto hacia la cábala, ¿no? Más a nombrarse como cábala, pero desde el siglo II antes de Cristo hasta el 1 antes de Cristo era más gnóstico, pero eran cabalistas los escritos. Y ahí están los esenios, ponele, que son uno de los grupos que Jesús como tomó de ahí, de los esenios, para sus prácticas. Por eso también, cuando vemos que además es un rabino judío, Jesús es un rabino, es judío. O sea, y es de ahí que él toma sus enseñanzas, de la Cábala. Y bueno, y luego hay más escuelas que saltan de ahí hasta el siglo XII, XIII, hasta el siglo XIV, dos siglos, donde la Cábala tiene su esplendor en la península ibérica, donde hay 3 escuelas: la escuela del Isaac el Ciego en Gerona, con el árbol de la vida. La otra escuela es con Abulafia, que hace las permutaciones de las letras de los nombres de Dios, y que se llama Cábala estática. Y después está la Cábala del Zohar, ¿no? De Moshe de León, en el siglo XIII, en Segovia. Esa es como lo más importante de la Cábala que se desarrolló en ese tiempo. Y luego hay como el tema de la persecución de los judíos, la peste negra, un montón de cosas, que hubo un periodo que quedó como sin actividad, hasta que un cabalista que estaba en España, en la península ibérica, por la expulsión de los judíos, se fue a Egipto, y ahí conoció a Isaac Luria, que es un cabalista importante para la cábala, y aprendió con él. Isaac Luria aprendió con este cabalista, y después se fue a Safed con otros, como Moshe Cordovero y Jaim Vital,
Y ahí en Safed fueron como la escuela más fuerte de Cábala que hay. Y bueno, después también hubo como más, porque altibajos, ¿no? Como que la Cábala, hubo un momento crítico que fue cuando en 1666 un rabino dijo que era el Mesías y tenía todo en el Imperio Otomano con la Cábala. Entonces, los o sea, se convirtió porque en el Imperio Otomano dijeron, ¿te convertís o te matamos? Y se convirtió al Islam. Y bueno, ahí fue que los místicos judíos dijeron, la cábala no va más para nadie, que sean niños, mujeres u otras personas fuera de la mística hebrea, ahí no, porque es un peligro para la gente que lo usa mal, ¿no? Es como si ¿Cuál dijera sería esto el y dijera, peligro? ¿Cuál sería el peligro de que lo usa mal? Y otra cosa en estos 8 minutitos que nos quedan, ¿cómo se usa la cábala? Porque entendí. No sé cómo se usa, ¿no? para el crecimiento espiritual personal. O sea, Sí, yo no hay, o sea, en la mística judía, el místico no es un intermediario de Dios o de la divinidad. ¿Entendés? Por eso no me voy a transformar en un mesías yo. Que van a venir a mí y yo les voy a dar. No, ustedes, cada uno va a tener que, con esta herramienta, es como un auto. Te doy un auto, te enseño cómo se maneja. Vos andá donde quieras con el auto. Preguntate claro. lo que quieras y respondete lo que. Pero hay Es por caminos ahí. diferentes, estrategias diferentes para moverse en ese árbol. O sea, es lo que te decía recién del equilibrio de las sefirot. Tenés que llegar a un equilibrio, eso sí. O sea, el método es el mismo. No puedes llenarte de materia o dejar sin materia. Para mí la palabra, el cuento que tiene que ver con esto es en Siddhartha de Hermann Hesse. Estaba Siddhartha haciendo ascetismo y pobreza, casi muriendo, no sé si te acordás, cuando hace un Sí, retiro porque dice que la materia no es lo bueno, ¿no? No es donde voy a descubrir nada. Entonces está ahí casi muriendo de hambre y pasa un maestro con su alumna enseñando a tocar la cítara. Y el maestro le dice, mira, si la cuerda está floja, no sale sonido. Si la cuerda está tensa, se rompe. La cuerda tiene que estar en su perfecto equilibrio para que salga un sonido. Bueno, eso es todo lo mismo en todas las sefirot. Tenés que equilibrar todas para que tu yo interior pueda emerger. Esa es como la estrategia. imagínate un día tuyo enfrentada a este crecimiento personal. ¿Qué haces? No escuché la primera parte. Claro, imagínate un día tuyo de tu vida, un día común, ¿qué haces? Tenés conocimiento de Cábala y sos Mónica. ¿Qué hace Mónica? Y bueno, ante las situaciones, por ejemplo, cuando uno le paga peor es cuando le pasa algo malo, ¿no? Sí. Cuando uno le pasa algo bueno, como que no se cuestiona tanto, lo disfruta y ya está. Cuando te pasa algo malo, tenés que pensar qué es lo que está pasando con eso que te pasó malo, ¿no? Tampoco verlo como algo malo, sacar de la experiencia un conocimiento que te evita repetir el error, parece ciencia, ¿no? Como que es eso, en la vida, tratar de equilibrar un poco todo, es eso. Claro. No sustituye ni las religiones ni las terapias. No, yo hago terapia hace años, así que no sustituye, tampoco sustituye las religiones, no es que yo voy a sacar la religión y voy a poner la cábala, no es un dogma, Ajá. ¿Y qué te ha dado a ti personalmente, particularmente? como ver
o sea, ver la realidad de otra manera, ¿no? Ver el mundo de otra manera, ¿no? Como que a veces uno dice, ay, qué horrible, ¿para qué estudié? Si no tengo trabajo de científica, trabajo en un banco, ponele, ¿no? Como esas cosas que Sí. uno se pregunta y se amarga capaz. Pero como que eso como que me ayuda a ver las cosas de otra manera, ¿no? Como buscarle la vuelta. Y Ah, bueno, y ver qué es lo que está pasando, que por qué yo no logro mis metas, de repente. ¿Quién te da la respuesta de eso? Yo misma, A tú misma. Tú sos claro, tu propia digamos, heroína. es el viaje del héroe, claro. Claro, porque a veces uno dice, yo no logré tal cosa, o sea, tengo tal cosa, pero no tengo tal puesto. Pero, ¿realmente yo quiero ese puesto? ¿Te explico? Hay que Sí, ir adentro de uno y decir, bueno, capaz que realmente yo no quiero ese puesto. Capaz que no quiero estar ahí, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, que a veces decís, te quejas por algo, pero en realidad es que vos no querés estar ahí. Cuando lo analizás bien, para tu vida no querés eso, entonces es por eso. O sea, te ayuda a analizar la realidad, ¿no? bien. Y las acciones que uno toma. Es un poco por ahí. Fantástico. Ha sido un gusto conversar contigo. ¿Qué Bueno, mensaje, muy qué amable mensaje por eso, le querés dejar a la gente? que, que hay varios relatos, que todos son válidos, que un poco eso, que les recomiendo ver Rashomon, una película de Akira Kurosawa, que trata de eso, ¿no? Que no hay verdades absolutas y que es imposible como determinar la verdad. Y cuando uno determina una verdad, como el golem, que lo crea este rabino en Praga, con la verdad en la cabeza, ¿sí? O sea, la verdad absoluta te puede traer problemas, porque no es, por lo menos para el ser humano. Eso, aceptar un poco los relatos Gracias, de los demás. De nada. muchas Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias, Mónica. Miguel. Un placer. Igualmente, nos Que estamos pase muy viendo. bien. Chau, chau. Chao, Chao. chao. Gracias por compartir.